Buenas noches, hermanos. Que el Señor les esté bendiciendo grandemente en esta noche. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. ¿Sí se escucha el audio, hermanos? ¿Sí se escucha el audio? Sí se escucha, hermano. Muy bien. Bueno, Dios le bendiga, familia Peña, hermana Suyapa y su familia. Dios le bendiga, hermano Jorge y su familia, hermana Beatriz, Danielito, familia McDonald, Dios le bendiga, hermana Esmelda, siempre es bueno volver a verlo. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje. Como leía nuestro hermano Ulises ahí en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, menciona: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Pues hoy en día es muy común de que dentro de las iglesias se ha dejado por un lado la cuestión de la salvación, ¿verdad? Si bien es cierto, se tocan temas familiares, se tocan temas sociales, se tocan temas de enfermedades y así sucesivamente. Y no digo con esto que esté mal, está bien, pero ¿por qué también dejar por un lado el tema de la salvación, verdad? De por sí, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, a los apóstoles, pues resulta de que su objetivo principal fue anunciar el evangelio de salvación a las personas. Entonces, si por ejemplo revisamos de manera constante el libro de los Hechos, podemos ver de que desde que se estableció la iglesia, pues se anunciaba el evangelio, ese era el propósito. Y vemos también ejemplos tanto del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los demás discípulos, que esa era su labor, predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, colaboraban en otros aspectos, sí, ayudaban a los enfermos, sí, tenían amor para con el prójimo también, se preocupaban por la organización de la iglesia, claro que sí, pero nunca dejaban de lado lo que era el tema de la salvación. Entonces, la iglesia del primer siglo miraba el tema de la salvación como algo totalmente primordial. Quizás dentro de la iglesia de hoy en día se nos ha olvidado el tema de la salvación. Entonces, quizás tenemos temas de convivencia, temas de otro tipo, pero el tema de la salvación lo estamos dejando de lado, a tal punto de que, por ejemplo, yo he escuchado en algunos cristianos decir, no importa la iglesia donde uno vaya, ahí siempre se adora a Dios. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, pues ahí está Dios. Entonces, pues resulta de que no es así de sencillo, ¿verdad? Sino de que se trata de poder reunirse, se trata de poder congregarse, se trata de poder profesar una fe donde realmente se ha obedecido a la salvación. Entonces, ¿cómo podríamos profesar una fe si no sabemos qué tipo de fe profesamos? Entonces, como lo menciona Jesucristo, por ejemplo, como lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas, y dice: ¿cómo ustedes pueden creer a un evangelio que ustedes desconocen? Entonces, el evangelio de por sí que va en conjunto con la salvación. Volvemos al texto base donde dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo hizo hincapié en este versículo desde un punto de vista urgente, de algo llamado como urgencia. Entonces, de que el objetivo principal de poder asistir a la iglesia, de poder seguir a Cristo Jesús, tiene que ser sí o sí la salvación. Entonces ya las demás cosas se van añadiendo, pero el objetivo principal tiene que ser la salvación. Pero sucede de que la salvación ha dejado de ser importante para algunas personas a tal punto de que se han creado métodos y métodos de salvación. Por ejemplo, ponga la mano en el radio y usted va a ser, y ore con nosotros con fe y usted va a ser salvo. Levante la mano, acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador en su corazón y usted va a ser salvo, y así sucesivamente. Pero lo que nos muestra las escrituras es otro asunto totalmente diferente. Entonces nos muestra las escrituras que hay que creer, que hay que arrepentirse, que hay que confesar el nombre de Jesús y que por supuesto hay que bautizarse para salvación, perdón de pecados, recibir al Espíritu Santo y ser añadido también a la iglesia del Señor. Entonces, por lo tanto, el tema de la salvación es algo totalmente importante que no se puede dejar para después, sino que debe ser el principal objetivo del cristiano, sino que debe seguir siendo el principal objetivo de cada predicación, de cada servicio dominical, debe seguir siendo el principal objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque con el tema de la salvación, con la decisión de poder entrar dentro de este rango de la salvación, pues nos estamos jugando el simple hecho de poder pasar a la eternidad. Entonces, cada persona, por decirlo así, es responsable de las propias elecciones que toma.
Y al final, cada decisión que nosotros tomamos va a traer consecuencias, tanto consecuencias negativas como consecuencias positivas, dependiendo, por supuesto, del tipo de decisión que nosotros tomemos. Pero si hablamos de la salvación, el tema de la salvación, la decisión de la salvación, el hecho de poder obedecer al evangelio tal y como lo demanda el Nuevo Testamento, pues resulta de que también va a traer consecuencias. Pero estas consecuencias van a ser eternas, ya sean positivamente o ya sean negativamente. ¿A qué me refiero con positivamente? Me refiero a que si el tema de la salvación es tan importante y obedecemos a la salvación como lo demanda la Escritura y permanecemos fieles hasta el final, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga o nos toque partir de este mundo, que son las únicas dos opciones que tenemos, pues resulta de que si hacemos bien las cosas vamos a tener consecuencias eternas de manera positiva. Pero está la otra contraparte, que si hacemos mal las cosas, si seguimos posponiendo el hecho de poder bautizarnos, si seguimos posponiendo el hecho de poder obedecer, el hecho de poder comprometernos, el hecho de poder tener un compromiso directo con nuestro Dios, resulta de que también va a tener consecuencias. Y van a ser consecuencias eternas, pero van a ser consecuencias eternas de manera negativa. Entonces, no podemos hacer caso omiso a lo que Dios dice. No podemos hacer caso omiso a lo que Jesucristo mandó. No nos podemos hacer los de la vista gorda con lo que los apóstoles hacían, con lo que los primeros cristianos hacían. No podemos obviar el tema de la salvación. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 27, verso 1. Proverbios capítulo 27, verso 1. Búsquenlo ahí en sus Biblias. ¿Ves? Nuestro hermano Jorge lo proyecta también. Proverbios capítulo 27, verso 1. Vamos a ver qué dice. Bien. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día de mañana. Aquellas personas que aún posponemos la salvación, pues resulta de que, queramos o no, nos estamos jactando del día de mañana. Porque estamos pensando de que vamos a tener tiempo para el día de mañana. Porque estamos pensando de que Dios nos va a seguir dando oportunidades. Y en sí Dios nos da oportunidades. Lo malo es que muchas veces nos burlamos de las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces queremos abusar de las oportunidades que Dios nos da. A tal punto de que he escuchado a algunas personas que dicen, no, yo todavía no voy a obedecer. Yo voy a obedecer hasta el momento cuando me esté muriendo. Al momento que esté agonizando. Y lo interesante de todo esto es de que cuando uno se va a morir, no queda ni tiempo para arrepentirse. No queda ni tiempo para poder obedecer tal como lo demanda la Escritura. Ejemplo claro, por ejemplo, es a las personas que se contagian de COVID. Ya vieron de que las internan, ya vieron de que les ponen oxígeno, ya vieron de que las aíslan totalmente. ¿Qué tiempo te puede dar para poder obedecer como lo demanda la Escritura? Santiago capítulo 4, verso 13 y verso 14 dice lo siguiente. Carta a Santiago capítulo 4, verso 13 y verso 14 dice lo siguiente. Ya lo tenemos, dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida, hermanos. Eso es la vida, amigos que nos miran a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Eso es la vida. La vida simple y sencillamente es como neblina que está por un momento y que posteriormente desaparece. Las personas de manera constante venimos y nos hacemos planes acerca del día de mañana, acerca del próximo año, acerca de los próximos meses, pero la realidad de las cosas es que no sabemos. ¿Y qué pasa entonces si una persona muere sin obedecer lo que dice la palabra del Señor, sin obedecer lo que dice el Nuevo Testamento? Pues así de sencillo, no hay que andarse con cosas, no hay que andar con rodeos. Si una persona muere sin obedecer lo que dice la palabra del Señor, simple y sencillamente
esa persona tiene pero muy pocas posibilidades de obtener la salvación. Y cuando me refiero a muy pocas posibilidades, me refiero al 0.000%. Por lo tanto, es necesario de que nosotros busquemos de manera constante y que obedezcamos a la salvación. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros estamos en este mundo como cristianos después de haber obedecido a la salvación, ninguno de nosotros es justo todavía, ninguno de nosotros es perfecto, como dice Romanos capítulo 3, verso 10 y verso 23. No hay justo ni aún uno. Por lo tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, nosotros que ya hemos obedecido a la salvación, ahora nos toca cuidar de esa salvación. Nos toca estimar de esa salvación. Nos toca depender de esa salvación. Y por lo tanto, si nosotros conocemos la gracia de Dios, ya hemos recibido la gracia de nuestro Dios, nos toca cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo cuidamos nuestra salvación? Nuestra salvación la cuidamos obedeciéndole de manera constante, buscándole día con día. Mencionaba en la predicación de la mañana a los hermanos de la desnutrición espiritual. ¿Cómo es esto de la desnutrición espiritual? Es sencillo. Si nosotros comemos todos los días, 3 tiempos, algunos más, ¿verdad? Unos 5 veces, unos 5 tiempos, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa con el alimento espiritual? Porque muchas veces tenemos cristianos de que únicamente buscan la manera de cómo congregarse el domingo. Ahora póngase a pensar si usted comiera solo un día a la semana. ¿Será que se aguanta? No, yo sé que no se va a aguantar comer únicamente un día a la semana. Entonces, póngase a pensar cómo está su vida espiritual, póngase a pensar cómo está su alma, cómo está su cuerpo espiritual. Si únicamente se está buscando de Dios un día a la semana, va a tener un cuerpo totalmente desnutrido. Por lo tanto, a Dios se le tiene que buscar de manera constante y a eso se le llama cuidar de la salvación. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra del Señor, pero muchas veces es lamentable que muchas veces ni sabemos dónde tenemos la Biblia. Muchas veces nos hemos olvidado de la Escritura. Muchas veces nos hemos olvidado de orar. Ah, no es que estoy cansado del trabajo. Ah, no, es que se me olvidó orar por los alimentos, que tenía tanta hambre. Muchas veces se nos ha olvidado la comunicación con Dios. Y entonces, ¿cómo puede decir usted que está cuidando su salvación si no está alimentando su alma? Usted tiene que alimentar su alma, tiene que alimentar su espíritu. ¿Para qué? Para que sea un espíritu maduro, para que tenga una espiritualidad totalmente genuina con nuestro Dios, y a eso se le llama cuidar la salvación. Si bien es cierto, ninguno de nosotros somos perfectos, y mientras estemos en este mundo, ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, pero nos queda, por lo tanto, invocar el nombre de nuestro Señor, pedirle perdón a Dios, ir siendo mejores cada día de manera constante. Es necesario, hermanos, de que pongamos nuestra confianza totalmente en Jesús. Porque desde el momento que nosotros obedecemos a la salvación, eso implica de que nosotros estamos confiando en nuestro Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un texto que todos nosotros conocemos, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es confiar en Él. Obedecer a la salvación es sentir y es hacerle ver a nuestro Dios que queremos depender de Él, si realmente hemos obedecido, si realmente cuidamos nuestra salvación. En pocas palabras, nosotros nos convertimos en hijos de Dios al poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, verso 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento que le obedecemos, nosotros somos hechos hijos de Dios. Y como hijos, nos toca ser obedientes. O si no, pregúntenle a los que tienen hijos, ¿verdad? Cuando no son obedientes, ya saben de que les cae la faja. Por ahí se ríen algunos hermanos, vaya. Yo sé que les cae la faja cuando no les obedecen. O por lo menos nos castigan y lo dejan sin teléfono por una semana y sin televisión, ¿verdad? Por otras 2 semanas. Entonces, y para ir concluyendo, menciona Apocalipsis capítulo 3, verso 20 y verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 y verso 21. He aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta, dice Jesús. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Siempre menciono que como cristianos muchas veces estamos dejando entrar a nuestro hogar otros aspectos. Por ejemplo, dejamos entrar a nuestro hogar los chismes, algo que no debemos dejar entrar a nuestro hogar. Por ejemplo, dejamos de entrar a nuestro hogar los problemas, las discusiones, las enfermedades, las malas personas, las malas compañías y otros sinnúmero de cosas. Y al que realmente nosotros tenemos que dejar entrar a nuestro hogar es directamente a nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dice, al que venza, yo le voy a permitir de que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Tenemos que vencer. Si usted aún, amigo que nos escucha, amigo que nos ve, que está aquí conectado con nosotros, si usted aún no ha obedecido a la salvación, déjeme decirle que es preocupante, que usted tiene que obedecer a la salvación antes de que esta vida se le acabe o antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Cuánto puede venir nuestro Señor Jesucristo? Si Él quiere, viene hoy, porque Él es el dueño, digamos, del universo. Y si Él quiere, viene hoy. Y la pregunta es, ¿y qué cuenta va a dar usted si no ha obedecido a la salvación? ¿Y qué tal usted? ¿Qué tal nosotros si no hemos cuidado nuestra salvación? Si no le hemos estado siendo fiel a nuestro Dios como debemos de ser. ¿Qué pasa si morimos hoy o si nuestro Señor Jesucristo viniera hoy? Hago un llamado y una invitación a que podamos ser más fieles a Dios. A que si usted no se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, busque la manera como obedecerle antes de que sea demasiado tarde. Amados hermanos, que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta noche.